Bueno, acá nos encontramos con una máquina, con un hipervisor, ¿sí? Una máquina virtual, que lo que estamos haciendo es exportándola. La idea es esta máquina virtual, que hoy es generación 1, convertirla a generación 2. Entonces, primero, obviamente por prevención, lo que estamos haciendo es sacándola del disco D, que es donde está actualmente, pasándola al C, creando una copia en realidad de esa máquina. En el caso de exportar, cuando nosotros en hipervisores le damos a exportar, lo que hace es nos crea una copia de seguridad, entre comillas, de esa misma máquina, la réplica. Que no es así cuando seleccionamos la opción mover. Ahí sí, directamente mueve la máquina y la saca del lugar donde estaba. Así que bueno, cuando termine esta exportación, lo que vamos a hacer es vamos a crear una máquina virtual nueva, con otro nombre por supuesto, y vamos a convertirla. Primero le vamos a modificar de MBR a GPT, para después pasar de modo IDE a modo SCSI. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear la máquina virtual. Vamos a nueva máquina virtual. Hasta la vamos a dar test. Le vamos a llamar test por darle un nombre. ¿Dónde va a estar guardada esa máquina virtual? La vamos a poner en el disco C, donde copiamos nuestra máquina actual. CVM. Vamos a dejarla ahí. CVM. Siguiente. Tenemos que iniciarla como generación 1, porque más allá de que la queramos convertir en generación 2, debemos salir de 1 hacia 2. Le vamos a poner 4 GB de RAM. Sí, 4 más o menos, con que eso, para probar que arranque nomás. La vamos a dejar desconectada, no nos interesa que esté conectada. Y vamos a utilizar un disco existente que se encuentra en el disco C, VMS Virtual Hard Disk S. Le vamos a dar a abrir, le vamos a dar siguiente, finalizar. Ahí nos está creando nuestra máquina test, ¿sí? Con esta máquina test lo que vamos a hacer es, ahora la vamos a arrancar y vamos a intentar convertirla de generación 1 a generación 2. Bueno, como nosotros no tenemos el server en producción en este momento, lo que vamos a hacer, ahí teníamos unas actualizaciones, lo que vamos a hacer es darle potencia a la máquina de test, ¿sí? Darle la mayor cantidad de recursos para que todo este proceso lo haga lo más rápido posible. Entonces en memoria le vamos a asignar 16. Nosotros ya la arrancamos con 4 y andaba bien. Y en procesador le vamos a asignar 4. Nos tenemos que asegurar siempre cuando queramos pasar máquinas virtuales, convertir máquinas virtuales, que el formato sea VHDX, ¿sí? Una máquina VHD no se puede convertir a tipo generación 2. ¿Por qué la queremos convertir a generación 2? Porque el motor, el sistema que utiliza las computadoras que están, las máquinas virtuales, perdón, que están hechas en generación 1 son muchísimo más lentas. Así que bueno, vamos a arrancar ahora nuestra máquina test. Este es el primer arranque. Corto el video porque seguramente hay información confidencial. Y ahora lo continuamos. Habiendo iniciado sesión en la máquina virtual, lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr 3 comandos, ¿sí? Primero los tengo acá a mano como para copiarlos rápido y no tener que escribirlos y demorar más. El primero es MBR 2GPT, ¿sí? De MBR a GPT. Validate Allow Full OS, que significa que va a verificar si el disco es compatible para poder convertirlo a GPT. Acá nos dice que sí, que el disco es compatible, que tiene 512 bytes,
Así que lo que vamos a hacer es, vamos a convertirlo, ¿sí?, de MBR a GPT. Este es el paso número 1. Lo que va a cambiar es el sistema de tablas. Así que vamos a type to keep. Ahí está. Bien. Ahí lo valida de nuevo. Bueno, ahí lo que nos dice, lógicamente, es que antes de iniciar el nuevo sistema, recordemos que ya no es más MBR, sino que es UEFI. Entonces, si nosotros tratamos de arrancar una máquina virtual que ahora es UEFI en modo MBR o en modo generación 1, podemos generar un problema y romperla la máquina virtual. Y ahora lo que le vamos a hacer es indicarle desde dónde tiene que iniciar con este comando. Ok. Bueno, acá lo que tenemos es que necesitamos encontrar la partición donde nosotros tenemos que guardar los archivos de inicio. Entonces, para ello utilizamos el comando diskpart de Windows y verificamos que el único disco que tenemos es el disco 0. Nos conectamos al disco 0, que es select disk 0. Listpart nos da el listado de las particiones. Y después listVol, que nos da el listado de volúmenes. En el listado de volúmenes encontramos que volumen 3 es la FAT32. Entonces eso lo que nos dice es que nosotros tenemos que copiar los archivos de inicio a la FAT32. ¿Sí? Con el siguiente comando vamos a ver cómo se hace. Listamos los volúmenes, seleccionamos el volumen 3, que es el volumen que habíamos dicho que era FAT32. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a asignar la letra Z. ¿Para qué? Para que nos permita copiar archivos. Nosotros lo que hacemos es a ese volumen le asignamos una letra y esa letra nos va a permitir poder escribirla. Ahí, si ven, asignamos la letra Z, dice que asignó el punto de montaje. Salimos de diskpart porque diskpart lo que nos dejó es permitir colocarle una letra para identificarla en la unidad. Y lo que hicimos fue correr el comando dset bdsboot. Sí, y le decimos que la unidad C /S copia la Z /F en modo UEFI. Entonces, ¿qué nos hizo? Nos toma todos los archivos de inicio del sistema, los copia en la unidad que es FAT32 en este caso, que es un volumen 3 oculto, ahora es una unidad Z. Así que bueno, ahora lo único que nos queda es apagar esta máquina, no volver a encenderla y reconvertirla en una máquina de generación 2. Así que bueno, vamos a probar eso, a ver si funciona correctamente. Volviendo nuevamente a nuestro hipervisor, lo que nos toca ahora es crear una nueva máquina en generación 2. ¿Por qué? Porque la máquina test está en generación 1 hacia generación 2, no la podemos arrancar. Así que vamos de nuevo a nueva máquina virtual, test final. No pueden las máquinas tener el mismo nombre. La ubicación vamos a ponerla en el disco en BMI, en el lugar donde físicamente están las máquinas, y vamos a crear un folder que se va a llamar BM, y dentro de esta carpeta vamos a colocar la máquina, porque lo más probable es que esta máquina sea la final, ¿no? Que el nombre de la máquina virtual sea la ya definitiva. Vamos a cambiarle el nombre. En vez de test, yo le tengo fe, vamos a ponerle Star, que es parte del nombre de la empresa. Vamos a darle siguiente, vamos a darle generación 2 y vamos a darle siguiente. En gigabytes de memoria RAM 16, va a estar conectada por supuesto
en el mismo conector virtual. Y vamos a elegir utilizar un disco virtual. Nosotros vamos a usar como source, vamos a robar el disco virtual que está en el disco C, dijimos VM test, no, en S debería estar, virtual disk, disco S. Le vamos a dar a abrir, vamos a dar siguiente y finalizar. Una vez que finalizamos, lo que vamos a hacer con la máquina Start, botón derecho lo mismo, propiedades. Vamos a asegurar tres cosas. Primero, que el controlador sea SCSI, el controlador del disco sea SCSI, acá vemos que es SCSI. Después, en este caso de firmware, ver por dónde arranca, y arranca desde el disco S, que es correcto. Secure Boot hay que ponerle Disable, ¿sí? Porque si no, si detecta algo que no le gusta, no va a querer arrancar y vamos a perder tiempo. Y en procesadores de nuevo le vamos a poner 4 y le vamos a dar a play. Ahora vamos a Start y le vamos a dar Start y vamos a verificar que nuestra máquina arranque correctamente. Bueno, ahí vemos que está iniciando. Es normal que tarde porque está cambiando un montón de parámetros en el sistema, y hasta sería normal que inicie y se vuelva a reiniciar. Esto es como, digamos, gráficamente es como que nosotros tengamos un disco SATA y pasemos a un disco SCSI. Pasó de estar de formato IDE a formato SCSI. Ahí se reinició nuevamente, sola, no nos permitió todavía iniciar sesión. Insisto, no se asusten porque lo que está haciendo está reconstruyendo un montón de archivos y creando también los archivos de la máquina virtual. Bueno, parece que tuvimos suerte. De nuevo, en estos casos lo que vamos a hacer es apagar y prender 2 o 3 veces, dejar una copia de seguridad de la misma máquina en otro disco o en otra ubicación, y bueno, nada, probarla y consultarle al cliente cuánto mejoró esa performance. Acá lo que estamos haciendo es copiando el disco de la máquina virtual, que ahí lo habíamos apoyado en el disco C temporalmente, obviamente porque es un SSD y lo podemos hacer más rápido, y lo estamos copiando a el RAID 1 de 2 teras que tiene el Dell. Este es un T140. Lo único que corre es esta máquina virtual, así que está sobradísimo de potencia. Y bueno, ahí podemos ver la performance que tiene. Ahí le cayó un poco, pero recién estaba en 500 y pico megabytes por segundo. La verdad que es súper rápida la controladora. Pero bueno, nada, lo que estamos haciendo es moviendo el disco del lugar para volver a ponerlo donde estaba la máquina original. Así que espero que les haya gustado el video. La verdad que la máquina arrancó perfecto en generación 2, ahí como pueden ver acá abajo. Y bueno, fue creada el 6 del 12 del 2025, 18:38. Más o menos es un trabajo que nos llevó 1 hora aproximadamente. Así que bueno, nos vemos.